Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Estaremos leyendo a partir del versículo 41 para mostrar desde aquí la perspectiva doméstica de la encarnación. Quisiera mostrarles desde aquí a nuestro Señor Jesucristo ya no en un pesebre, sino a nuestro Señor Jesucristo compartiendo con su casa, con su familia, con sus padres. Veamos a nuestro Señor Jesucristo interactuando con los padres terrenales que el Señor le dio. Es la palabra del Señor en el libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 41 en adelante. Es un viaje que siendo un niño hizo nuestro Señor Jesucristo junto a su madre María y a José. Dice así la Escritura. Iban sus padres, o sea, el padre de nuestro Señor Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pueden sentarse, mis hermanos. Es la perspectiva doméstica de la encarnación. Es nuestro Señor Jesucristo en su vida hogareña. Son sus padres terrenales. Son situaciones domésticas, cosas que podrían suceder en una familia. Y una lectura particular, pues la lectura en que el Salvador del mundo por 3 días estuvo perdido, por lo menos de la vista de sus padres. Para mucha gente, María y José son personajes de Navidad, figuritas. Se sacan a principios de diciembre y después del Día de Reyes, de nuevo sus historias se guardan. Quisiera mostrarle a mi iglesia que María y José no son figuritas de Navidad. Son personas como nosotros, una familia establecida. Es un hogar. Que estas personas son gente real, con vidas reales, que la encarnación no fue para ellos un asunto de una noche. Durante toda la temporada de Navidad, se destaca una noche en especial donde nació el Salvador, pero eso fue una noche en la vida de ellos. El proceso de la encarnación fue un proceso que se prolongó durante todas sus vidas. Los padres terrenales del Señor comprometieron sus vidas completas al proyecto de Dios. Y aquella expresión de María, de un día donde ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, tomó forma a lo largo de varias décadas de expectativa, angustia y constante dependencia de su Dios. José, el esposo de María, era un hombre como nosotros. Y yo creo que como hombres podemos identificarnos con José. Era un carpintero, tenía un oficio, una familia numerosa. Jesús no creció en un establo, Jesús no creció en un convento, Jesús creció en medio de una familia normal como las nuestras, con muchos hermanos,
Yo infiero que con bullicio. Es cierto que José en algún momento como que desaparece del relato, algunos han especulado que quizás había muerto ya, pero por lo menos hasta los 12 años del Señor, que es lo que acabamos de leer, esta lectura en Lucas 2 del 41 al 52, ya José había comprometido 12 años de su vida en vivir de acuerdo a la providencia de Dios, criando un hijo único e irrepetible, teniendo que enfrentar dilemas que ninguno de nosotros va a enfrentar, pero en una casa. Los evangelios no dan detalles directos de esta temporada en la vida del Señor, pues no es la parte más importante. Sin embargo, lo que podemos inferir es que el maestro creció dentro de un hogar humilde. Hay 5 de sus hermanos que se mencionan por su nombre. Tuvo también hermanas, que aparecen como las hermanas del Señor, pero no se nos dan nuestro nombre. He estado investigando cómo eran las casas y quizás vivían un poco apretado, tomando en cuenta el sacrificio que ofrecieron sus padres cuando fueron a presentarle al templo. Era un sacrificio de familia humilde. Puedo inferir que quizás era una familia que luchaba por llegar a fin de mes con el Salvador ahí. No, quisiera traer esta perspectiva doméstica, mostrarle que nuestro Señor Jesucristo no es un fantasma, que nuestro Señor Jesucristo no es un ser solamente extraordinario, sino que tuvo una completa humanidad igual que nosotros, y que Él es perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre. Me preguntaba yo antes de poner este texto que qué agenda tiene Lucas, porque Lucas documenta la historia del Salvador a los 12 años y he llegado a persuadirme que Lucas nos está mostrando que nuestro Salvador fue perfectamente hombre, un hombre real, que no saltó del pesebre a los 30 años, sino que esos 30 años lo vivió de la manera común y corriente como la vivimos nosotros, de forma tal que él llegó a identificarse perfectamente con el ser humano, con sus angustias, sus trasfondos, sus dilemas. Él se sujetó a sus padres. Me llama la atención esto, hermano. Dice que él estaba sujeto a sus padres. Cumplió con todo lo que los hombres tenemos que cumplir. Al final de su ministerio tiene las aflicciones que tenemos los hijos cuando tenemos más o menos entre 40 y 50 años. ¿Qué va a hacer de nuestros padres? ¿Cómo podemos cuidar de ellos? Y lo vemos aún en la cruz cuidando de su mamá. Parte de la hermosura de la encarnación es que la encarnación no es solamente una estrella, un fenómeno asombroso, sino que la encarnación es Cristo tomando la forma de hombre para identificarse plenamente con el ser humano, viviendo todas nuestras etapas, viviendo todas nuestras transiciones y viviendo todos nuestros dilemas, de forma tal que cuando oramos a Él, sabemos que le oramos a uno que realmente puede entendernos. Mi Salvador me entiende. Tenemos niños hoy en el auditorio, qué bien, nuestro Salvador fue un niño. Y Él puede entender al niño como niño y al adolescente como adolescente. Quisiera tomar los 3 personajes de esta historia y hablar un poquito de María, hablar un poquito de José y hablar un poquito de Jesús. Los 3 personajes de esta historia. Comenzaré hablando un poquito de María y la forma impredecible en que avanzó en su vida el llamado de Dios. Una jovencita piadosa fue llamada por el Señor, elegida por Él para el proceso de la encarnación, pero esto no es un proceso de una noche, no un proceso ni siquiera de un año. La concepción y el alumbramiento, que es lo que llama la atención en Navidad, no fueron las partes más difíciles. De hecho, Simeón en el templo le dijo, la parte más difícil viene por delante. Una espada atravesará tu propia alma. Y ella dirá, pero las aflicciones que yo he vivido hasta este momento no era la parte más dura. No, la parte más dura está por delante. Tener que cuidar al Salvador del mundo fue una tarea única. Y no le dieron mucha información. Hay un tipo de persona que pregunta mucho. Y el Señor le da una encomienda y quiere todos los detalles. A María le dijeron, el Señor te ha elegido para una labor única, y María no tuvo demasiados detalles. Lo que tuvo María fue la confianza en que si Dios la había llamado, el Señor le guiará. No tenía ningún referente anterior. No tenía nadie para imitar. No había ninguna receta.
Cualquiera le puede decir cómo se cría un hijo, pero cómo se cría el Salvador del mundo. ¿Quién puede ayudar a María? No había mucha instrucción específica. Ella tenía que depender diariamente de Dios para saber cómo proceder en abierta incertidumbre. Me ha pastoreado especialmente esta perspectiva de que María se aproximó al proyecto de su vida en completa incertidumbre, que María sabía que Dios la había llamado y que si Dios la había llamado, el Señor le amparará. Ahora hay muchas preguntas que yo, que no soy María, quisiera hacer. ¿Cómo criarle? De hecho, el papá de Sansón en algún momento le dijeron que su hijo había sido llamado por una labor especial y él preguntó y él dijo, ¿qué hago? Denme los detalles. ¿Hay algún PDF? La generación de nosotros pide PDF, hermano. Ya la gente lo busca en YouTube. Un tutorial en YouTube. ¿Algún playlist? Díganme algo. ¿Qué podcast puedo escuchar? Ella dependía diariamente con Dios para saber cómo proceder. ¿Se corrige o no se corrige? ¿Se reprende o no? ¿Se castiga o no? Imagínense ustedes. Max Lucado, un escritor, él escribió un libro, hay un capítulo del libro donde él escribe 25 preguntas para María. Y él dice, si yo me encontrara con María, yo quisiera preguntarle, ¿cómo era su vida con los otros niños? ¿Ha visto? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo tal cosa? Los primeros dientecitos. ¿A qué edad caminó? Son detalles, hermano, curiosidades que los hombres tenemos. Pero esa no es la parte más importante. Sin embargo, nuestro Señor vivió todas esas temporadas porque fue perfectamente hombre. La expresión recurrente en el Evangelio es María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y María guardaba diligentemente todas estas cosas en su corazón para beneficio de nosotros, pues se documentaron aquellas cosas que se entendieron importantes para que entendamos el plan de salvación. Tuvo la gracia María de dejar que su hijo progresivamente se revelara al mundo. Ella sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Pero María no recibió la encomienda de publicitar a su hijo, sino de concebirle. Y Dios, tarde o temprano, le manifestaría. Y no hay en María la labor que tienen muchos padres de posicionar a sus hijos como Salvador. María no andaba posicionando a Cristo. María entendía que el Señor lo haría al momento que el Señor quisiera hacerlo. Y ella humildemente guardaba estas cosas en su corazón. ¿Qué figura la figura de María? Llama la atención cómo María eventualmente se sometió humildemente a su hijo como su Señor y su Salvador. Y María, dentro de la iglesia primitiva, nunca tuvo una posición de preponderancia. Una mujer como María, hermano, que tenía la biografía autorizada del Señor. ¿Quién podía hablarnos del Salvador del mundo sino María? ¿Quién podía darnos los datos que nos iban a dar sino ella? De hecho, lo que nosotros sabemos en los evangelios, hay datos ahí que solamente María podía haberlos dado a conocer, pero nunca requirió crédito. María, dentro de la iglesia del Señor, era una completa anónima. Era una mujer común y corriente. Estaba, y se menciona, entre las mujeres. O sea que no tenía una posición de preponderancia, una posición de más importancia. Y lo último que sabemos de María es que estaba junto a la iglesia del Señor orando. Aquel probablemente que ella tuvo en el vientre. ¿Qué podemos aprender de esto en María, hermano? María fue la mujer, no solamente que concebió, sino que manifestó una larga obediencia en la misma dirección. Y podemos nosotros imitar a María en los tramos grises. Este año, en los últimos 6 meses, yo he tenido que experimentar el hecho de que tengo que hacer la voluntad del Señor. Y hay momentos en que yo no sé puntualmente qué el Señor requiere de mí. Pero me pongo a ver a María y digo, María sabía menos que lo que yo sabía. Y logró con fidelidad obedecer a su Dios. Y he aprendido este año, hermano, que yo no tengo que tener todos los detalles para yo manifestar a mi Dios que yo soy su siervo y que Él es mi Señor. Y que la actitud en el corazón también importa. Y frecuentemente me veo obligado a hacer cosas, hermano, donde yo digo, lo que estoy haciendo lo hago porque Él es mi Señor y yo soy su siervo. Pero si usted me preguntara si estoy haciendo puntualmente, milimétricamente lo que se debe hacer, le diría abiertamente, yo no lo sé. Pero yo obedezco. María era la mujer que no tenía tanta información como tenemos nosotros, pero logró obedecer al Señor constantemente y al final de sus días, yo creo que terminó con la satisfacción de que ella hizo lo que había que hacer. ¿Qué era lo que había que hacer? Ser la sierva del Señor. Hermanos, ser siervos
es poder lidiar con las áreas grises y los tramos de silencio de Dios. María es cierto que recibió un ángel, que en el primer momento le informó, pero no era que María vivía rodeada de ángeles que le secreteaban al oído. María dependía de su Dios. Y aquí hay un dilema en este texto donde María está angustiada. Y a mí me llama la atención que no aparecen los ángeles a buscar al Salvador, hermano. Póngase usted en el contexto. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sus padres están angustiados y no aparece un ejército de ángeles buscando al niño. Sino que el Señor le deja a María la angustia y a José también. Mano, con esto yo quiero mostrarle que con los asuntos cotidianos nosotros también podemos depender del Señor como dependía de ella. Que la angustia y el sufrimiento son perfectamente compatibles con nuestro llamado. Esa palabra, hermano, hay que subrayarla ahí. Dice así mismo, dice, mi hijo, te buscábamos con angustia. Y yo puedo sentir a María aquí como una mamá le reprenda a su hijo cuando le abre el corazón. No me haga eso. Es el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Doy un poco de contexto, hermano. En el mundo antiguo las personas no viajaban solos, sino que viajaban en caravanas. Y probablemente nuestro Señor Jesucristo andaba en una caravana de gente y estaba con un tío, o estaba con la tía, o estaba con los primitos, o estaba con los hermanos. Y en medio del bullicio y el gentío, nuestro Señor se confundió porque la caravana toda iba al mismo lugar. Iba de Nazaret a Jerusalén y de Jerusalén a Nazaret. Y en medio de la caravana, probablemente ellos pensaban, está atrás o está adelante, pero el Señor se le perdió. No como ahora, hermano, no lea la palabra del Señor con la lente contemporánea, porque usted está pensando, así una vez un hijo mío se me perdió en el súper. No es igual. Lo mismo se pregunta a la persona, ¿y qué él comió en esos 3 días? ¿Qué hizo? Él no era el mundo de antes y las caravanas de judíos que visitaban Jerusalén no era como ahora. Estas personas podían encontrar mucha gente que les socorría, que le daba comida, que le acompañaba. Alguien dirá, ¿y dónde se duchaba? No pregunte tanto, hermano, con la mente contemporánea. Lo que estoy mostrando es que nuestro Señor iba en una caravana de gente. Y esto nos habla al respecto de su niñez, que no fue una niñez solitaria, que no fue un niño que estaba abstraído, que era un niño que estaba en contacto con la gente, que era un niño sociable. Wow, hermano, qué hermoso es pensar así en nuestro Salvador. Después, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, o sea, le vieron sus padres, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hermano, que los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, en su proceso de cuidarle, sintieran angustia, yo creo que debe pastorear el corazón de todos los padres que estamos aquí presentes. Esa familia se puede identificar con la nuestra se puede identificar con la suya. ¿Qué vemos aquí de María? Vemos a María como una madre y vemos a Jesús como un hijo y vemos a Jesús en su vida doméstica y cómo el Señor les ayudó. Lo que más memorable fue del rol de María es que María logró obedecer al Señor sin tener toda la información. Hagámoslo nosotros también. Y hablemos un chin de José. ¿Qué vemos en José, hermano? Un personaje aún más anónimo que María. Pero cada vez que se habla de él en la Escritura, el Señor se encargó de destacar que era un hombre justo y piadoso. Prediqué de él específicamente tiempo atrás. Y lo que más recuerdo de José y de cuando me dediqué a estudiar su vida, es que uno no tiene que ser muy famoso, muy memorable, un sumo sacerdote o algo parecido para tener una vida relevante. José era un padre como nosotros, no tenía un oficio de los oficios grandes, no era un escriba, no era un miembro del Sanedrín, no era un gran líder. Un hombre piadoso, piadoso en lo doméstico. Yo quisiera recordarle a todos los hombres lo que le dije en aquel momento. No hay que ser un gran líder cristiano para tener ante Dios un rol relevante. Un varón no tiene necesariamente que ser un pastor, no tiene que ser un diácono. Usted puede ser un hombre piadoso en la vida doméstica y Dios le está mirando. No todos los hombres tienen que descollar siendo empresarios, hombres de negocio, un banquero, un profesional exitoso.
A veces usted puede tener un oficio muy humilde, muy digno, y encontrar gozo en el Señor en eso. ¿Qué es lo que vemos de José? Vemos de José que su situación ante el Salvador era aún más particular que la situación de María, pues al ser hombre y justo estaría en constante estrecho para cumplir su rol masculino ante el Salvador. Yo me pregunto, me pongo en la situación de José, ¿yo le voy a enseñar a él o él me va a enseñar a mí? ¿Qué era lo que debía hacer José? E hizo proteger, cuidar, instruir, dar dirección, modelar ante su hijo. Y aunque él le buscó con angustia durante 3 días, yo veo aquí a José, hermano, que no habló, se contuvo. ¿Qué le digo? Bueno, póngase, mira, hay papás que en medio de esa situación dan hasta una pela, pero es del susto. Es wow, tú me tienes a mí desesperado, yo estoy, no sé qué hacer. José se contuvo. Y en su contención, yo puedo ver un elemento de madurez y sabiduría, porque el Señor habló. Y lo que el Señor le dijo a José y a María, ellos debían entenderlo, pues el término, no me quiero volver muy técnico, hermano, pero el término, en el tiempo que lo usó el Señor, le estaba diciendo algo. Lo que le dijo el Señor fue, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No es no saben, sino no sabíais. A ustedes le dijeron. Lo que le están diciendo a José y a María es, ¿ustedes sabían? Aquí vemos al Señor que comienza a manifestarse y comienza a manifestarse ante sus padres. Le está diciendo a sus padres, así como eventualmente le dijo a toda la ciudad, yo no soy solamente el hijo de María y José, yo soy el Salvador del mundo. En este momento están diciendo los padres, un ángel a ustedes le habló. Ustedes no sabíais que yo tenía que estar en el negocio de mi padre. 12 años era una edad importante. Para un judío, esa edad de transición, a los 12 años, una persona ya debía estar colocada en su oficio. Y aquí hay algo que José debe entender. Yo me estoy colocando en mi oficio. Y mi oficio no es el oficio del carpintero, es el oficio de mi padre. Entre los judíos se estilaba, era la usanza, que un padre le legaba a su hijo su oficio. Y es lo que está diciendo, yo vine a la casa de mi padre, a atender el oficio que debo atender. Estoy entre los maestros de la ley. José no era un maestro de la ley. Él está diciendo en los oficios, en los trabajos de mi padre, en los negocios de mi padre, que es necesario que yo esté. Yo veo aquí, hermano, que él comienza a manifestarse, primero, ante su familia natural. Yo no soy un hombre común y corriente, yo tengo el negocio de mi Padre Celestial. En el 41 se menciona a José cumpliendo la ley. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Acoto aquí, hermano, que no todos los padres lo hacían, sino los más piadosos. Y pareciera que no era la primera vez que lo hacían, porque aquí nos dice que iba todos los años. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser Dios hecho hombre, tuvo un ejemplo de testimonio piadoso en su casa. Estos padres eran padres que cumplían la ley con rigor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es esperable que de los recuerdos del Señor estaba en esta peregrinación en caravana a participar en la fiesta de la Pascua. Uno tiene siempre la tentación, hermanos, como llenar esto de aplicaciones familiares y personales. Y lo estoy evitando, pero yo creo que debería hablarnos a todos los padres de traer memorias de ese tipo. Que se mencione que desde los 12 años el Señor ya tenía años participando en estas cosas porque su familia participaba, debería hablarnos a todos los padres. José asumió el hogar en el que crecería el Salvador del mundo. Y cuidó de él como lo haría cualquier padre. Lo vemos preocupado, ¿cómo nos preocupamos los padres? ¿Qué aparece aquí, hermano, y que podemos imitar de José? Le mencioné ya, estar satisfecho con vidas comunes. Pero al mismo tiempo, obedecer al Señor en las cosas que nosotros sabemos que hay que obedecerle. Es verdad que él no sabía cómo criar al Salvador del mundo, pero él sabía que los hombres judíos piadosos iban a las fiestas principales y lo hacía. No hay que conocer todas las cosas, obedezca allí donde ya usted sabe. A donde quería llegar, hermano, es la plena identificación de Jesús con el ser humano. ¿Por qué Lucas documenta esta postal, esta estampa familiar? Se nos está mostrando que Jesús no solamente asumió la condición de hombre, sino que vivió intensamente todas las etapas y transiciones que vivimos y experimentamos todos los hombres.
Los evangelistas tenían agenda cuando describían la historia de Jesús, era para presentarle como un salvador, pero las tres edades principales que vivía un hombre judío en Jesús se cumplieron. Se documentó su nacimiento y cuando fue presentado en el templo para ser circuncidado con las ofrendas que llevaron sus padres. Una ofrenda humilde, es verdad, pero se está cumpliendo con Jesús con la primera etapa, la etapa fundacional en que se inauguraba un judío. Él fue presentado en el templo como todos los judíos. Se nos muestra en su nacimiento. Después, los 12 años, la plena responsabilidad ante la ley. 12 años para un judío era la edad donde un muchacho ya no podía escudarse en su papá, sino que tenía que decir, ya yo soy ante la ley responsable, ya yo tengo que obedecer por mis propios medios. Y cuando Jesús tuvo que obedecer por sus propios medios, aparece él eligiendo estudiar la ley con los maestros. Y después se retoma la historia cuando el Señor tenía 30 años. Y no es esto casualidad, pues 30 años, según Números, capítulo 4 y versículo 3, era el pleno servicio en el santuario que llegaba a tener un sacerdote. Y para Cristo hacer su rol ante nosotros, los 30 años era una edad importante. No tenemos todos los detalles de su vida, pero tenemos el año 0, el año 12 y el año 30. Vemos a Jesús que se está progresivamente manifestando. Pero desde el día 1, Él era Dios hecho hombre. Prediqué de eso, hermano, el domingo antepasado. Cuando Jesús nació, le adoraron como Dios. No era un niño común y corriente. Pero Él no se manifestó al mundo antes de tiempo. Había un momento en que Dios quería hacerlo. Y mientras estaba este momento, en la esfera doméstica, Él comienza a manifestarse. Participar en este viaje a Jerusalén fue la ocasión elegida por el Señor para recordarle a sus padres terrenales que su llamado era un llamado más alto. Y sus palabras no deben ser tenidas como ofensivas o poco respetuosas, más bien son revelaciones. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Está en rojo en algunas Biblias. Es el versículo 49. Yo antes leía este texto y me parecía como un texto, no sé, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor como que está reprendiendo a sus padres, no le está reprendiendo. Él se está revelando ante su familia natural. Una revelación, está mostrando luz. Primer destello de su manifestación pública. Y yo puedo ver en esto, hermano, ciertos detalles. No lo vean como una ofensa a sus padres. De hecho, aquí yo veo hasta cierto amor. Está diciendo a José y María, prepárense. Porque en este momento, ya desde los 12 años, ustedes saben que mi llamado es un llamado único y particular. Yo soy un hombre diferente. Ustedes tendrán que experimentar cosas aún más duras. De hecho, cuando alcanzó los 30 años y comenzó su ministerio público, sus familiares lo fueron a buscar en algún momento, como para cuidarle. Y él le dijo de nuevo, no, es que yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que estar haciendo. ¿Qué son sus palabras? ¿Y cómo deben ser tenidas? Dice él, ¿por qué me buscáis? Ahora hago yo, hermano, aquí el labor como de poner un chimán, no es porque estoy poniendo, lo que estoy dando es contexto. Ese ¿por qué me buscáis? Quizás se infiere, llegará el día en que ustedes tendrán que dejarme ir. Prepárense. Extiendan su corazón. Bueno, tener en tu casa al Salvador del mundo no es fácil, porque el Salvador del mundo eventualmente es el hombre que va a confrontar el mundo y a dividir el mundo y a morir por el mundo. ¿Por qué me buscáis? Llegará el día en que ustedes no van a poder buscarme. La otra palabra, no sabíais. Ustedes estaban al tanto. Esto no es una improvisación. Ustedes saben. Hay algo que vivimos todos los padres naturales porque nuestros hijos cambian. Y llega un momento que tú tienes que transicionar con tus hijos. No es lo mismo tener un bebé con un niño, no es lo mismo un niño con un adolescente, no es lo mismo un adolescente con un joven, no es lo mismo un joven con un adulto. La transición en José y María no es lo mismo un hombre que todavía no se ha manifestado que cuando él se manifieste como el Salvador del mundo. Va a llegar un momento, ustedes me van a salir a buscar, no me busquen. Y sucedió. Se documenta en la Escritura así mismo, en los evangelios, que el Señor estaba predicando y su familia le fue a buscar y querían retenerle. Él dijo, no me pueden retener. Sus padres debían ver sus 12 años como una edad de transición. Algo está pasando, hay un rol que está cambiando. Llama la atención que dice María en el versículo 48. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Yo me sentía ahí un poquito como hasta triste por José, hermano. Porque ella le dice tu padre y yo. Y después responde. No sabía que en los negocios de mi padre, y lo ponen ahí con mayúscula, me es necesario estar. José, gracias.
una transición. Con relación a lo que sería su ministerio público, estos 3 días de angustias, yo creo que es una suave preparación. Ya están angustiados durante 3 días. Angustia va a venir después. Ustedes durante 3 días sienten que no pueden buscarme, que no pueden encontrarme. Durante 3 años no van a poder encontrarme, durante 3 días literales tampoco. El Señor está dando señales, hermano. El hecho de que él esté ocupado en los negocios de su padre también le está hablando de su rol. Dice, el oficio que yo voy a heredar no es carpintero. El oficio de mi Padre Celestial. Y yo estoy donde trabaja mi Padre Celestial. ¿Dónde hay que estar? ¿Dónde es la oficina? ¿Dónde voy? ¿Al templo? Menciono también, hermano, que se destacó su sabiduría. Hablando aquí de los doctores de la ley. Esto que sucedía era que el Sanedrín acostumbraba en momentos especiales como estos en discutir la ley en público, de forma tal que promovían la ley del Señor y las personas tenían el privilegio de escucharle. No es como ahora, que todas las personas tienen una Biblia y cualquiera puede. En aquel momento, cuando los maestros de la ley hablaban públicamente, era la oportunidad que tenía el pueblo llano de escuchar la ley de Dios. Y cuando estaban debatiendo la ley, dice que llegó y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. El lugar importa. Parece que ya se estaba destacando. Estaba en el centro. Dice que estaba oyéndoles y preguntándoles. Y aquí de nuevo nos visita la curiosidad. ¿Y qué sería lo que le preguntó? No sabemos, hermano, porque no es el centro, pero evidentemente le estaba preguntando. Y todo lo importante del 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eventualmente esta misma gente va a decir, porque él hablaba como quien tiene autoridad. Mano, el autor de la ley, aquel que la dio, en este momento está preguntando. Yo imagino que eso debió haber sido un asunto inverosímil. Esta persona responde con propiedad desde los 12 años. Esta persona conoce las conexiones de la ley. Esta persona conoce el propósito del legislador, pero él habla con tanta apertura, confianza. El Señor se está manifestando como lo que es Dios hecho hombre. Doy 2 cosas más, hermano, y oro por la iglesia. Dice el 51, y aquí veo, hermano, que hay providencia del Señor en este relato. Que no es desobediencia, no es altanería, no es soberbia. Nuestro Dios, hecho hombre, fue humilde. Lo que hay es revelación. Yo creo que volvieron de Jerusalén a Nazaret, su padre, con una perspectiva diferente. María, tenemos que hablar sobre el muchacho, evidentemente. Lo que nos dijo el ángel. Yo me imagino, hermano, que esto fue tema de conversación entre José y María. Tenemos que prepararnos. Es que uno ve ahora 12 años y parece que 12 años como que un niño, hermano. 12 años de un judío ya era una persona que tenía cierta responsabilidad ante la ley. Imagino a José y a María diciendo lo que él no dijo, que el ángel no dijo. Esto es. Pero dice, y descendió con ellos. Él no se quedó, dije, no, váyanse ustedes que me voy a quedar aquí. El propósito no era, hermano, desobedecer a su familia. El propósito no era desafiar la autoridad de José. El propósito no era angustiar a María. El propósito era darles un mensaje espiritual, darle una revelación, preparar su familia para la transición que él eventualmente viviría cuando se manifestara ante el pueblo. Y qué detalle, hermano, entenderlo primero con su familia. Que no sea un susto, que no sea un cambio tan dramático, sino que ellos estén en su corazón preparado de que él comenzó ya a diferenciarse y a manifestar que no es un hombre común y corriente. ¿Qué es lo que dice ahora? Dice, y descendió con ellos, esto es el 51, o sea, humildemente, descendió con ellos, que lo fueron a buscar. Cuando lo encontraron, el mensaje estaba dado. Ya, no es como, no, yo me voy a quedar aquí, yo le aviso cuando yo baje, váyanse adelante. No es eso, hermano. No es eso. Recuérdense que yo soy el Salvador del mundo. Entiendan que esto no fue un asunto anecdótico de la niñez, un asunto que ocurrió, no. Recuerden que Dios sigue hablando. Y que ya yo lo tengo presente, pues otra cosa. Y descendió y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Wow, hermano, que el Salvador del mundo pudiera sujetarse a sus padres, yo creo que nos habla a todos nosotros, nuestros diferentes roles particulares.
Hay alguien que dice, no, es que tú no sabes la situación que yo estoy viviendo. Situación que estaba viviendo Jesús, María y José, esa es la situación. Y ahí se logró respetar el diseño de Dios en la familia. Alguien me dice que mis padres no son padres que son honorables, no, que mis padres, yo no son sujetables, no puedo sujetarme a ellos. Hermano, si Jesús, que era Dios y con una naturaleza perfecta, se sujetó a unos padres imperfectos, porque con relación a la desproporción entre la divinidad y la naturaleza humana, la desproporción que había entre Jesús y sus padres era mucho más alta que la diferencia que hay entre tú y los tuyos. Y él logró sujetarse. Se habla mucho de sujetarse en el matrimonio, los cónyuges. Pero yo creo que hay que comenzar a predicar que se comienza por sujetarse a sus padres. Y una persona que aprenda a sujetarse a sus padres está en el centro del diseño de Dios en muchas áreas de la vida. Alguien me dirá, no, es que mis padres no son como José y María. Recuerda, hermano, que con relación a la divinidad de Cristo y sus padres terrenales, la diferencia entre José, María y Jesús es mucho más amplia que cualquier diferencia que podamos tener nosotros. Y él logró sujetarse. Sujetémonos también nosotros. Eso era lo primero, hermano. Lo segundo, se nos describe cómo él crecía. Y Jesús crecía, interesante, no se dice Cristo aquí, sino Jesús, no está hablando de él en su naturaleza de hombre. Fue ese uno de los primeros versículos que yo prediqué, hermano. Recuerdo que yo era presidente del Ministerio de Jóvenes de mi iglesia, y me invitaron de la Iglesia Asamblea de Dios Central para compartir, y prediqué ese texto. Pero cuando prediqué el texto, yo lo prediqué de una perspectiva completamente humana, animando a las personas que crezcamos en sabiduría, a que crezcamos en estatura y que crezcamos en gracia. Ahora estoy persuadido que el centro del texto, aquello también, hermano, pero el centro del texto es mostrarnos que aquí tenemos a un ser humano pleno. Que Cristo creció en todas las áreas que debe crecer un ser humano. ¿En cuáles áreas creció él? No fue como que apareció y ya estaba maduro, no. Creció progresivamente. ¿Qué detalle tuvo Dios, hermano? Preparó su entrada a este mundo y lo hizo progresivamente, identificándose completamente con todas las etapas de un ser humano. ¿En qué áreas creció? Dice. Y Jesús crecía en sabiduría. Primer crecimiento, un crecimiento intelectual. Sabiduría es conocimiento más carácter. Hay gente que dice, y él desde niño era así sabio y era como un hombre en el cuerpo de un niño. Lo que se ve aquí, hermano, es que Dios eligió en la encarnación que él viviera todas las etapas, de forma tal que intelectualmente él también alcanzó madurez como lo alcanzamos nosotros. Esto para mí es más fácil mencionarlo, hermano, yo no puedo profundizar en eso porque yo no sé cómo eso es posible. Que él sea completamente Dios y que manifestara su deidad progresivamente y que alcanzara madurez del mismo modo que la alcanzamos los seres humanos y que él pueda ser niño y ser Dios, adolescente y ser Dios, joven y ser Dios. Qué cosa más impresionante. Lo que nos dice es que crecía en sabiduría. O sea, que no fue como que desde el año cero él ya tenía todo su intelecto, sino que el Señor, wow, lo asumió. Crecía en estatura. O sea, que usted puede ver la foto de él, el año 5, el año 6, 7, 8. No fue como que apareció grande, no. Creció en estatura. No están hablando de una plena identificación. Esas dos, la gente normalmente las debate. De que si él tenía todo el conocimiento de que era un niño, imagínense, vinieron los reyes y él sabía, como piensa un adulto. Él sabía del viaje, él sabía lo que están haciendo, o era un bebé, literalmente bebé. A la gente eso le sorprende, si había alcanzado todo su intelecto o parcialmente. Según la escritura, al parecer fue un asunto progresivo. Y también le sorprende el asunto de estatura, porque la gente piensa siempre en Jesús como un bebé y después como un adulto, por imaginar a Jesús joven, adolescente, como que le genera cierta fricción. A mí me genera fricción, ¿cómo puede él haber crecido en gracia para con Dios? ¿Qué es esto de crecer en gracia para con Dios? Dios puede tener más gracia de uno, la gracia es un asunto absoluto. Después de pensar un poco en el asunto, hermano, lo vuelvo a responder sin ánimo de ser concluyente. Es que la gracia es un asunto de hecho, pero también tiene niveles de manifestación. Y así como tú creces en gracia ante los hombres, de forma tal que una persona te ama, una persona te manifiesta su aprecio, una persona te manifiesta su consideración, y eso puede aumentar, Dios puede hacer más evidente la gracia suya sobre la vida de cualquier persona. Y en algún momento, el Señor
no solamente manifestó progresivamente su gracia, sino que Él es la cúspide de toda la gracia manifestada en alguna persona. A un punto tal que en el monte de la transfiguración ya usted no podía separar lo que era uno y lo que era el otro. Que el Señor nos permita que la perspectiva doméstica de la encarnación pastoree nuestro corazón de forma tal que cuando oremos realmente entendamos que Él no entiende. Eso es lo